Hola a todos. Bueno, pues vamos a empezar con una serie de vídeos sobre Plan 2023. Lo primero que vamos a ver es que cambia bastante lo que es el entorno. Todo el entorno es más parecido a los software actuales de otras empresas como puede ser Microsoft, donde tenemos aquí en un lateral pues todo el tema de archivos, de guardar, abrir, importar, etcétera. ¿Vale? Y luego aquí unas barras de tareas pues, con un aspecto así mucho más visual, agrupadas por grupos de barras de tareas, ¿vale? Que mientras no tengamos, por ejemplo en este caso no tengo abierto ningún proyecto, pues hay muchos de los iconos que están deshabilitados hasta el momento en el que nosotros abramos un proyecto. Entonces, para empezar a ver un poco cómo funciona esto, vamos a abrir el proyecto de ejemplo que viene con ePlan cuando lo instalamos, Sample Project Education. Bueno, decir que estamos trabajando con la versión de educación, que en otros vídeos se explicará cómo acceder a ella, cómo descargarla e instalarla. Nos dan la opción de tener, si estamos en un centro que está trabajando con ePlan, de tener ePlan Education por 3 años. Vale, bueno, pues aquí ya estamos viendo el proyecto de ejemplo que aparece, donde aparece aquí un árbol de lo que es el proyecto y una serie de carpetas con una serie de símbolos que iremos explicando. Básicamente, si nosotros nos ponemos aquí encima, vemos que nos está diciendo ya que esto es designación de localización, y cuando vemos que tenemos un igual nos dice que es designación de función. Entonces normalmente pues el más, esto corresponde a lo que es la nomenclatura de la norma IEC. El más lo que está representando una localización, por ejemplo un armario, y el igual lo que está representando es una función. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que aquí tenemos lo que es alimentación de tensión 400 voltios. Si abrimos, despegamos, hay un más, que ya lo que tenemos es un armario. Entonces tenemos por un lado la especificación de la función que hace este dispositivo, es alimentación de tensión 400 voltios, y luego colgando del mismo árbol tenemos un más que nos dice que ya lo que tenemos es un armario físico, y a partir de ahí, pues si desplegamos, pues ya lo que vemos son el ampersand, lo que representan son documentos, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es este armario, pues puedo tener varios documentos. En este caso, pues el tipo de documento que tengo es un esquema de electrotecnia, ¿no? Esquemas de electrotecnia. Tenemos un esquema de alimentación, que estamos viendo aquí abajo. Tenemos una ventana de previsualización gráfica y, por ejemplo, luces de aviso. Tenemos aquí lo que son las señalizaciones luminosas, ¿vale? Bueno, pues está un poco la estructura que vamos a ir viendo a lo largo de los vídeos que iremos trabajando, que nos permite tener muy bien organizado todo lo que es un proyecto con las diferentes documentaciones, ¿no? Con respecto a estas ventanas que vemos aquí, yo puedo trabajar con ellas, las puedo separar. Por ejemplo, esta ventana, supongamos que yo tengo un ordenador con doble pantalla y esta ventana la quiero sacar de aquí. Bueno, pues sin más arrastro y la saco, ¿vale? La puedo sacar de aquí y me la puedo llevar a una segunda pantalla que yo tenga, o si quiero la puedo volver otra vez a colocar, ¿vale? Podemos trabajar aquí con las diferentes ventanas. Aquí estamos viendo que tengo una ventana de páginas, otra de espacio, que es para las vistas 3D, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta vista 3D pues vamos a tener un armario. Ya veremos en los últimos vídeos que podemos trabajar con ePlan Pro Panel y hacer la vista 3D del armario. Este armario no está completo con todos los dispositivos, pero ya veremos cómo hacerlo. Y tenemos también la lista de medios de explotación. Para terminar con este vídeo introductorio, vamos a ver los pasos para crear un nuevo proyecto y configurar la estructura del proyecto. Nos vamos a Archivo, Nuevo. Le ponemos el nombre del proyecto. En este caso vamos a hacer un ejemplo de un proyecto en el que estamos creando la estructura de un sistema de distribución automatizada. Vamos a llamarle distribución automatizada. Y tenemos que elegir aquí donde aparece proyecto básico la plantilla que queremos utilizar para nuestro proyecto. Hay diferentes tipos de plantillas según el sistema que vayamos a utilizar, si vamos a trabajar con la norma IEC o con otras normas correspondientes a otros países. Por ejemplo, si vemos aquí, abrimos, veremos que tenemos plantillas, por ejemplo, la plantilla GHOST, que se utiliza en Rusia, o la plantilla GB, que se emplea en China,
o la plantilla NFPA que se utiliza en Estados Unidos. Nosotros vamos a trabajar con la plantilla IEC, la norma IEC del Comité Electrotécnico Internacional, IEC BAS 001. Y esto es lo que nos va a dar una estructura básica de lo que es la simbología y la estructura de nuestro proyecto. Aquí podemos establecer el autor, profesor JPG, y va creando todo lo que sería una estructura básica mínima de un proyecto que luego nosotros podemos ir ampliando. Lo que vamos a hacer va a ser ir creando, bueno, aquí tendríamos que rellenar con todos los datos el número de proyecto, nombre de la empresa, etcétera, que habría que configurar, ¿vale? Le damos a aceptar y vemos que ya tenemos aquí en el navegador de páginas tenemos una estructura básica donde nos ha aparecido el nombre de nuestro proyecto, distribución automatizada. Luego aparece aquí un igual CA1 y un más EAA. Este igual y el más, que ya hemos comentado anteriormente, corresponde a lo que es la nomenclatura que utiliza la norma IEC para la estructura de los proyectos. El igual representa la funcionalidad, la función, y el más es una designación de localización. Vemos que cuando colocamos el ratón por encima nos aparece designación de función, designación de localización. ¿Qué quiere esto decir? Pues la función sería la función a la que se va a dedicar el dispositivo cuyos planos estamos creando, y la localización, si tenemos diferentes armarios, cuadros eléctricos, pues la localización física donde están los planos que cuelgan a partir de aquí. ¿Cómo configuramos la estructura? Bueno, pues aquí en los menús que tenemos aquí arriba tenemos el menú herramientas y dentro de él identificaciones de estructura. Pinchamos aquí vamos a poder configurar la estructura de designación de función y designación de localización. Entonces, para este ejemplo que estamos viendo, que es una distribución automatizada, vamos a suponer que tenemos tres funciones dentro de nuestra zona de fábrica de distribución automatizada, que vamos a decir que sería una zona de control de almacén, ¿vale? Por lo tanto, este CA1 nos puede venir bien. Le vamos a dejar como identificador CA1 y como descripción control almacén. Además de esto, podemos añadir otra segunda zona, otra segunda funcionalidad a la que se dedica una serie de planos y de cuadros eléctricos que vamos a definir, que puede ser el conveyor, las cintas transportadoras que mueven las piezas entre el almacén automatizado y una zona que tengamos, por ejemplo, de empaquetado ya, embalaje ya para el transporte, ¿no? Pues vamos a decir, por ejemplo, que tenemos aquí una zona que es CC, que le vamos a llamar control conveyor. Control conveyor. Y vamos a tener una tercera zona, que le damos aquí al más para añadir una tercera zona, y aquí diremos que tendremos la zona de empaquetado, donde se hace todo el packaging, ¿vale? Por lo tanto vamos a poner CE control empaquetado. Control empaquetado. Bien. Sin más, con esto ya, si le damos a aplicar, se nos va a actualizar. ¿Quiere actualizar el proyecto? Sí. Y ahora ya estamos viendo que aquí nos aparece el primer igual sería CA control almacén, y de ahí sigue colgando EAA. Esto no lo hemos configurado todavía. Vámonos a las designaciones de localización. Designaciones de localización, pues vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una posibilidad que sería un cuadro eléctrico de un PLC, CEP, le vamos a llamar. Cuadro eléctrico PLC. Otra localización, otro cuadro o armario que podemos tener, pues un cuadro eléctrico de servomotores. Cuadro eléctrico CES, cuadro eléctrico servomotores. Podemos tener también otro tipo de cuadro, como podrían ser un cuadro eléctrico con variadores. Por ejemplo, para el tema de los conveyors, ¿no? Que tengamos un variador o varios variadores que controlen diferentes cintas transportadoras. Entonces vamos a poner CEV cuadro eléctrico variadores.
Y también podríamos tener pues un armario de electroneumática. En la zona del conveyor pues puede haber control, neumático, paradas, desplazamientos hacia otra cinta, y vamos a poner que tenemos aquí un armario de electroneumática, AE, armario electroneumática. Bien, así podríamos seguir añadiendo cosas, ¿vale? Pero con esto no puede ser suficiente para montar una estructura de proyecto en la que podamos ver un poco cómo nos ayuda todo esto. Le vamos a dar a aceptar, nos dice que si queremos actualizar el proyecto, decimos que sí. De momento aquí no ha cambiado nada, salvo donde ponía EAE, ahora aparece CEP, cuadro eléctrico de PLC. Entonces, dentro de este cuadro eléctrico de PLC, pues yo puedo tener diferentes planos. Por ejemplo, le podemos dar a Nuevo, botón derecho, Nuevo, y podemos seleccionar un tipo de plano. Aquí por defecto está seleccionado tipo de página, hoja de título, portada. Pues vamos a elegir por ejemplo, un plano que sea un esquema multipolar, que es el que utilizaremos más habitualmente para todo lo que sean los esquemas de fuerza, mando, cableado de entrada, salida del PLC, etcétera. Vale, pues por ejemplo vamos a decir aquí que dentro del cuadro eléctrico del PLC pues vamos a tener un esquema eléctrico de alimentación. Aceptar, y ya tenemos 1 la hoja de título, 2 alimentación. Aquí ya tendremos para empezar a hacer nuestros planos eléctricos. Vamos a añadir otro dentro de control almacén. Hemos visto que habíamos comentado que teníamos el cuadro eléctrico de PLC, pero también teníamos un cuadro de variadores, ¿no? Podríamos tener cuadros de variadores. Vamos a suponer que, bueno, seguimos añadiendo aquí planos, nuevo plano, y vamos a decir que tenemos un plano esquema multipolar que sería entradas de PLC, aceptar, y otro más que sería nuevo salidas PLC, aceptar. Y ahora pues si vamos a añadir queremos añadir un esquema de control de variadores, por ejemplo, pues vamos a decirle otra vez nuevo, pero en este caso vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un cuadro de alimentación también, pero en este caso no va a ser alimentación del PLC, sino que va a ser en un cuadro de variadores. Bueno, pues si nos venimos aquí donde dice nombre de página completo, ¿vale? Aquí nos podemos venir y seleccionar tanto la designación de función, el igual, como la designación de localización, el más. En este caso nosotros estamos en CA, que es control de almacén, y en CEP, que es cuadro eléctrico de PLC. Si yo esto lo quiero asociar, por ejemplo, a un cuadro eléctrico de variadores, CEV, lo marcamos aquí, le damos a aceptar, y ya estamos viendo que nos ha creado en la estructura otro más con CEV. Bueno, y así de esta manera seguimos creando. Pasamos ahora un poquito más rápido. Seguimos creando todos los esquemas en los diferentes cuadros. Bien, entonces ya terminamos viendo el esquema que nos ha quedado. Bueno, nos faltaría por añadir alguna parte más de lo que hemos comentado antes, pero fijaos que tenemos, por un lado, en nuestra distribución automatizada tenemos una parte que es control almacén. La función que tenemos aquí es control almacén, y la función que tenemos aquí es control conveyor. Dentro del control de almacén, designación de función,
con el igual, abrimos y tenemos dos más. Tenemos un más que es como designación de localización el cuadro eléctrico de PLC, de control del PLC, y otro cuadro eléctrico, digamos, de potencia que tiene el control de los servomotores. Bueno, estos dos podrían estar integrados en uno, pero supongamos que son de una cierta envergadura y hay un cuadro eléctrico con servomotores y otro cuadro eléctrico con PLC que están comunicados pues, por algún tipo de bus de comunicación, algún tipo de periferia descentralizada, lo que sea. ¿Vale? Pues tenemos en el igual designación de función el control del almacén y en el más designación de localización el cuadro eléctrico del PLC. Y luego tengo mi control de conveyor que se abre en mi cuadro eléctrico de variadores y mi armario de electroneumática. ¿Vale? Dentro de cada uno de ellos pues ya tengo los diferentes esquemas. Estos son esquemas eléctricos. Por ejemplo, en el armario de electroneumática tenemos esquemas de fluidos y si os dais cuenta el icono es diferente. Tenemos un icono cuando estamos hablando de una hoja de título, estamos con otro icono cuando es un esquema multipolar eléctrico de electrotecnia, y tenemos otro esquema diferente, otro icono diferente para cuando hablamos de un esquema de fluido donde vamos a insertar pues válvulas, cilindros, etcétera. ¿Vale? Pero cumplimos con esto lo que sería la normativa IEC, designando con el igual para lo que es la función, con el más para lo que es la localización, y ya dentro de un plano, si nosotros nos fijamos aquí abajo, vamos a hacer zoom aquí con el encuadre de ventana, vamos a fijarnos aquí abajo en el cajetín y veremos que nos está poniendo igual CC más AE, ¿vale? Igual CC, yo estoy en un plano, ahora mismo este plano que tengo abierto aquí, a ver, este es el plano, la página 12, o sea, estamos justamente aquí, en el esquema neumático, ¿vale? Si yo me voy, por ejemplo, al de salidas de PLC, ¿vale? Pues me está poniendo igual CA más CEP, ¿vale? Igual CA más CEP. Entonces siempre me va a aparecer en el cajetín del plano que tengamos en cuestión un igual con la nomenclatura de la función a la que estamos representando en este plano y un más con la nomenclatura de la localización. En este caso estaríamos hablando del cuadro eléctrico del PLC. Y luego ya todos los símbolos que vengan aquí, los elementos como bobinas, pulsadores, etcétera, nos van a aparecer con el guión, puesto que la designación completa, por ejemplo, de un pulsador S2 que estuviera en este plano sería igual CA más CEP guión S1, por ejemplo, ¿no? El pulsador S1. Bueno, pues entonces ya vemos que tenemos toda la estructura. Bueno, aquí podemos volver el zoom hacia atrás, un 100% para ver el plano. No tenemos ahora mismo nada aquí y aquí lo vamos a dejar con este vídeo para en los sucesivos vídeos empezar a dibujar los esquemas. Pero ya tenemos una estructura de proyecto organizada por carpetas, realmente por lo que aquí le llama identificaciones de estructura, ¿vale? Donde tenemos la función, la designación de función y la designación de localización. Con esto terminamos por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.